cuya masa es de 80 kilogramos, está colgado en el extremo libre de una soga de 12 metros. La soga tiene un largo de 12 metros. El otro extremo está fijo de la rama de un árbol, que está justo arriba de él. Al flexionar repetidamente la cintura, hace que la soga se ponga en movimiento y eventualmente la hace balancear lo suficiente para que pueda llegar a una repisa cuando la soga forma un ángulo de 60 con la vertical. Pregunta: ¿cuánto trabajo invirtió la fuerza gravitacional en Batman en esta maniobra? Piensen primero qué trabajo tienen que calcular. ¿Cuál es la fuerza gravitacional que actúa sobre Batman? Es el peso de Batman. Así que tienen que calcular el trabajo que realiza el peso en ir desde un ángulo de 0 hasta un ángulo de 60 grados con la vertical. ¿Ya? Compartimos Jamboard. Va desde acá, desde este punto inicial. Bueno, Batman, pobrecito, lo estamos suponiendo como una partícula, ¿ya? Sometido a la acción de fuerzas. Entonces, Batman empieza a balancear su cuerpo de tal manera de que llega hasta acá. A un ángulo de 60 con la vertical. ¿Y qué tenemos que hacer? Calcular el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria en este desplazamiento. Acá no se va a mover Batman en línea recta, sino que se mueve en una línea curva. ¿Ya? Vamos a, en un tramo intermedio, vamos a ver las fuerzas que actúan sobre Batman. Siempre tenemos actuando el peso y hay una fuerza que también tendríamos actuando, que no la consideré acá. La vamos a pintar de rojo también. Pero no la pinté porque no me pedían. No nos pedían el trabajo que realiza la tensión. ¿Ok? Solamente nos piden encontrar el trabajo que realiza el peso. Ya. Tenemos que un diferencial de desplazamiento, en el caso de una trayectoria curva, va a ser r de teta. El radio, que es constante por un diferencial de ángulo. ¿Y esto qué dirección tiene? Si utilizamos las coordenadas intrínsecas del movimiento, multiplicamos aquí el vector unitario en la dirección tangente a la trayectoria. Le llamamos a eso U sub t. ¿Ya? Ahora, el peso tiene dos componentes. La componente que es perpendicular al desplazamiento, que es esa, no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. La única componente del peso que realiza desplazamiento es la componente esta que tenemos acá. Esta, que es la componente tangencial al desplazamiento. ¿Ya? Así que anulo el trabajo que realiza la componente normal al desplazamiento y solo nos quedamos con la componente tangencial. Si este ángulo es teta, ¿ok? Si ese ángulo es teta, el ángulo que forma el peso con la dirección de la cuerda es teta también. Tenemos dos paralelas. Imagínense dos paralelas, si este es teta, este será teta también, ¿ya? Así que esta componente, si nos damos como dirección positiva la dirección de movimiento, esta componente es negativa, ¿ok? Menos mg seno de teta por el vector unitario u sub t, porque también está en la dirección tangente esa componente.
Y eso lo multiplicamos escalarmente por el vector de R. A ver aquí la expresión, ¿cuál sería? Trabajo que realiza la fuerza gravitacional, que yo muchas veces le llamo W por costumbre, sin las dos barritas arriba que tenemos para expresar el trabajo. Tenemos que es igual a la fuerza gravitacional producto escalar con el vector dr. Eso sería el trabajo, ¿ya? Entonces, ese producto escalar es menos mg seno de teta menos mg por el seno de teta opuesto al desplazamiento por el vector unitario u sub t por el vector desplazamiento que es r de teta por el vector unitario u sub t. Ahora, lo bueno es que el producto escalar entre un vector unitario consigo mismo tienen la misma dirección, son paralelos entre sí, esto vale siempre 1, que es un escalar. ¿Ya? Entonces, aplicamos esto acá y nos queda, saco todo lo que es constante fuera de la integral. Todo esto depende tan solo de teta, ¿ya? Entonces nos queda menos mg r integral de seno de teta. Y este producto escalar se nos hace 1. ¿Ya? Integrado por un diferencial de teta evaluado desde un ángulo de, vamos a medir acá, 0, cuando está aquí, ese ángulo teta vale 0, hasta un ángulo de 60, que es lo mismo que pi tercio. ¿Ya? La integral del seno vale menos coseno. ¿Ya? Entonces nos queda menos mg por el radio. El radio es el largo de la cuerda, el radio de giro, que es L, ¿ya? Menos mgl por menos coseno de teta, que es la integral del seno de teta, evaluado entre 0 y pi tercio. Menos con menos nos hace positivo, mgl, coseno de pi tercios, menos coseno de 0. El coseno de pi tercio es 1/2. El coseno de 60 es 1/2. Y el coseno de 0 es 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Así que este es el resultado de la integral. Ahora nos queda tan solo evaluar con valores numéricos. Masa, 80 kilogramos. Gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Largo de la cuerda, 12 metros. Dividido entre 2. Ustedes hacen esta multiplicación y les da menos 4.700 joules. ¿Ya? Signo negativo, menos 4.700 joules, que es lo mismo que menos 4,7 kilojoules. ¿Ya? El kilo es 1000. Se entiende, pueden haber hartas consideraciones que no comprendan bien porque es su primer problema de trabajo realizado por una fuerza integrando, ocupando integrales. Pregunten, que para eso estamos. Profe, Dime. entonces para saber las fuerzas siempre tenemos que integrar FG por DR. FG ¿por qué? Por DR. Bueno, en este caso, si les piden la fuerza realizada por el peso, sí, y la trayectoria no es rectilínea. Porque, por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si tuviéramos un bloque? Ese bloque se traslada a una distancia X, ¿ya? Por acción de una fuerza. Ni siquiera me pregunto por acción de qué, ¿ya? Seguramente hay una fuerza que está actuando. Y yo te pido que me calcules el trabajo que realiza el peso. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo que realiza el peso cuando el vector desplazamiento, W, cuando el vector desplazamiento va a estar actuando en esa
dirección. Al contrario, ¿no? ¿Realizaría trabajo el peso? Ah, no. No, ¿cierto? En ese caso, no realiza trabajo, ¿ya? ¿Ya? Pero aquí sí que el peso va a estar realizando un trabajo que es negativo porque es opuesto al desplazamiento, ¿ya? Solamente la componente del peso que es tangente a la trayectoria, que es paralela, por así decirlo, al vector diferencial de desplazamiento, va a realizar trabajo. La componente perpendicular no, por esta misma razón, ¿ya? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Ver siempre la componente del peso que sea perpendicular al desplazamiento, al diferencial de desplazamiento, e integrar ambas. Y tomar en cuenta de que estos dos vectores, este es paralelo con este, bueno, son antiparalelos, ¿no? Forman un ángulo entre ellos de 180. ¿No? Si tú utilizaras también la expresión magnitud de esta fuerza, que es mg seno de teta, por magnitud del desplazamiento, que es r de teta, por el coseno del ángulo formado, que es 180, que vale -1, por esa razón te aparece el signo acá. ¿Ya? Signo negativo. Gracias, profe. Más dudas, por favor. Entonces, a ver, contéstenme. ¿Cuál sería el trabajo que realiza la otra fuerza aplicada, que es la tensión, durante ese desplazamiento desde esta posición hasta esta posición? O vuelvo a reformular la pregunta. ¿Realizará trabajo la tensión? No, no realiza porque No siempre... por la gravedad. ¿Ah? ¿Se compara con la gravedad la tensión? La tensión en la cuerda, fíjate que siempre es perpendicular, está en la dirección radial, apunta hacia el centro, ¿ya? Entonces es siempre perpendicular al vector de desplazamiento, en cualquier punto donde esté. O sea, si nosotros trabajamos, por ejemplo, acá, la tensión irá hacia el centro y el vector de R irá hacia allá. Así que al ser perpendiculares, ¿ya? La tensión tiene componentes, le colocamos así, con un vector U sub n, ¿ya? Normal, y el producto escalar entre el vector U sub n y el vector U sub t son perpendiculares entre sí. Este vector, un vector que tiene la dirección hacia allá, no sé si este vector unitario es perpendicular con este vector unitario, ¿ya? Así que la tensión a ser perpendicular al diferencial de desplazamiento en todo momento no va a realizar trabajo, ¿ya? ¿Qué realiza trabajo? Y es negativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el trabajo sea negativo?